Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, una vez más a través de tu Hijo amado, como mi único abogado, mediador e intercesor, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. A todos aquellos que, a través de la radio 106.3 en San Pedro de la Paz, Concepción, Chile, puedan estar en estos momentos en nuestra sintonía, como también a través de los perfiles de Facebook, tanto de la radio como el de este, vuestro servidor. Estamos analizando el triple mensaje angelical dentro del concepto de lo que conocemos como el Evangelio eterno. A la conclusión del mensaje de los tres ángeles, temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Repito una vez más, porque debido a la importancia del tema, hallamos solamente dos, el Padre y el Hijo, solamente dos, no uno, no tres, dos, Padre e Hijo. El segundo mensaje es, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este tercer mensaje que estamos analizando es si alguno adora a la bestia y a su imagen. A la conclusión, repito, de este triple mensaje angelical, en medio de una agitación sin paralelo en el mundo entero, en un mundo que desconoce el carácter de nuestro Elohim, en un mundo, en una sociedad eminentemente materialista, pensando solo en lo material, pensando solo en lo terrenal, en unos medios de comunicación que utiliza y va a seguir utilizando el enemigo para dar información de sus planes, lo que le interesa al enemigo que el lector, el espectador, el televidente oiga y vea, en medio de una Babilonia, de una iglesia católica, apostólica, romana, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, como estuvimos analizando en el segundo mensaje de Apocalipsis capítulo 14, verso 8, habrá un verdadero contraste entre los que enseñan y viven la verdad y el error. Este gran contraste va a ser manifiesto de tal manera, hermano y hermana, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Y a pesar de que esta gran verdad va a estar en poder de una pequeña minoría, como lo vamos a ver en el desarrollo del tema, esa pequeña minoría son los que van a captar la atención de los medios de comunicación habidos y por haber, para que el mensaje final sea dado. Mientras la gran mayoría del mundo van a seguir estando influenciados por esas noticias que a través de los medios de comunicación, ya sea radio, prensa
televisión, van a estar tan influenciados por ello porque van a estar escuchando siempre lo mismo. Verán por otra parte que los que estén guardando el verdadero día de reposo, el verdadero día bíblico de acuerdo al cuarto mandamiento, los estarán acusando de ser los culpables de todas esas desgracias, de todos esos desastres en todos los aspectos que estarán sucediendo en el globo terráqueo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Mientras los medios de comunicación estarán echando la culpa a esa manada pequeña que sigue guardando los mandamientos del Creador de una manera especial, el cuarto mandamiento: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mientras esta pequeña minoría no acepten adorar a la bestia ni a su imagen, la gran mayoría, influenciados por los medios de comunicación, que a su vez van a estar influenciados por los poderes políticos dirigidos por las dos bestias apocalípticas, van a estar acusando a esta manada pequeña que todas las desgracias que están sucediendo en la tierra es por causa de ellos, cuando en realidad es que el espíritu del Hijo es el que se ha estado retirando de la tierra, y el espíritu de Satanás, a través de sus agentes terrenales que tiene en la tierra, son los que están haciendo la obra de destrucción. Y por lo tanto, hermano y hermana, en este tiempo que se nos avecina, habrá un gran contraste de caracteres. Y en este gran contraste de caracteres, el mundo que tenga temor de Elohim, esas almas que todavía siguen buscando la verdad, aquellos que nunca escucharon la verdad para este tiempo del fin, porque los que la escucharon pero no quisieron saber nada de la verdad, han endurecido sus corazones, han endurecido sus mentes y son insensibles ahora para poder reconocer que han cometido el error de despreciar lo que es la verdad. Pero hay muchas personas en el mundo, yo diría millones de personas en el mundo, que nunca han escuchado la verdad en cuanto al verdadero día de reposo del cuarto mandamiento bíblico. Y serán esas personas quienes, los que sean fieles y sientan el amor del Padre revelado en su Hijo para darnos la victoria, serán ellos quienes escucharán y aceptarán esta verdad. Y por eso habrá un gran contraste entre caracteres de personas que siguen despreciando la verdad, siguen acusando a los verdaderos, mientras ellos siguen violando las leyes, y un gran contraste entre aquellos que aman a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, guardando sus mandamientos, y prueba de ese amor, prueba de ese testimonio será que otros más acepten al Rey del Universo como su Creador, como su Redentor, amándole y guardando sus mandamientos. Y ese gran contraste será también presentado entre los medios de comunicación, por una parte, acusando a aquellos que violan el domingo, y al mismo tiempo
los que son acusados de estar violando el domingo estarán presentando la verdad en cuanto a la observancia del cuarto mandamiento del día de Shabbat y no al día impuesto por Roma, al domingo, día del venerado Señor Dios Sol. Y a pesar de que los medios de comunicación van a estar dirigidos por el príncipe de este mundo, Satanás, Elohim los va a usar también en este tiempo del fin para que su verdad sea presentada, sus ovejas escuchen su voz y vuelvan o vayan al redil del buen pastor, hermano y hermana. Por lo tanto, mientras la gran mayoría estarán acusando a los que violen el domingo de ser los culpables, los causantes de todas las desgracias que puedan estar sucediendo en la tierra, por otra parte, en esa misma noticia, en ese mismo medio de comunicación, estarán oyendo la verdad en cuanto al día de reposo y no al domingo. Y eso es lo que va a usar nuestro Elohim en este tiempo del fin para dar a conocer el mensaje final. Y será de esa manera, a pesar o además de que a nivel personal cada uno de nosotros podamos hacer lo que humanamente podamos para llevar el mensaje, será mucho más eficaz que en ese momento todos los medios de comunicación darán a conocer la verdad y el mensaje final será llevado a todo el mundo, a todo habitante del globo terráqueo, a todos, hasta el lugar más recóndito de la tierra, hasta allá donde hay una familia esparcida, alejada de todos, hasta ellos les va a llegar el mensaje final a través de los diferentes medios de comunicación que va a ser el instrumento que Elohim va a usar para dar el mensaje final al mundo entero. Pero en este mensaje final, repito, habrá también un contraste final entre los que tienen fe y los que no la tienen dentro del mundo llamado cristiano o dentro del mundo llamado también raíces hebreas, judías y mesiánicas. Y ese gran contraste será entre los que aman y los que dicen que le aman, pero no aman. Porque la prueba de mi amor se revela guardando sus mandamientos. Y hay muchos que dicen, pero no son. Hay muchos que dicen, no, yo conozco a Jesús. Bueno, Jesús no es bíblico. Por lo tanto, conocer a Jesús no es conocer a Yahshua, que sí que es bíblico. Los de raíces hebreas presumen de haber salido de los engaños, pero posiblemente estén también violando algún mandamiento. Y quién sabe si también estarán violando el día de reposo a no saber cómo y debemos guardarlo para que sea realmente santificado. Y unos y otros, todos, vamos a tener que decidir en qué bando queremos estar. Entre los obedientes, la manada pequeña, una pequeña minoría, o entre la gran multitud que finalmente va a ser lanzada en el lago que arderá con fuego y azufre después del milenio, cuando sean todos eliminados de la faz de la tierra. Como dije hace unos momentos, muchos dicen, no, yo conozco a Jesús. Otros de raíces hebreas, no, yo conozco a Yahshua. Pero posiblemente no vivan a la luz de la Escritura.
porque decir conocer significa tener su carácter. Conocerle significa ser uno como Él. Y ser uno como Él solamente podrá ser a través de una pequeña minoría que permita que nuestra vieja naturaleza carnal sea transformada en una nueva criatura, pasando de muerte a vida, porque esa es la pureza del Evangelio. Esas son las buenas nuevas del plan de la salvación. Entonces, para todos aquellos que dicen, no, yo conozco a Jesús, yo conozco a Yeshua, yo lo tengo, Él mora en mí, aleluya, amén, gloria a Dios, expresiones que se usan y se oyen en diferentes medios religiosos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4 nos dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo no sé si paramos a meditar en la Escritura o me da la sensación de que la gran mayoría presume y no conoce en realidad la Escritura. O la lee sin parar a meditar en lo que realmente estamos leyendo. El apóstol Juan es claro, hermano y hermana. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora yo pregunto, ¿cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos pastores mentirosos hay que dicen yo le conozco y están violando sus mandamientos? Porque violar un mandamiento de la ley, Tiago, como dijimos ayer, se hace culpable de todos, tal como hallamos en Santiago, capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, violare un mandamiento, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cuántos líderes mentirosos hay? ¿Cuántos incautos por estar siguiendo a esos líderes mentirosos, hombres y mujeres mentirosas, están participando también de esas mentiras que dicen que le conocen, pero no guardan sus mandamientos? Si la verdad no está en ellos, es evidente, amigo y amiga, que la verdad tampoco puede estar en ti si estás siguiendo a esos hombres y mujeres mentirosas que están violando los mandamientos de Elohim. Verso 5 de 1 Juan capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y en el verso 6 de 1 Juan capítulo 2, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua cuando vino aquí a la tierra? ¿Violando los mandamientos? ¿O magnificando la ley? ¿Nos damos cuenta? Él vino a magnificar la ley y a engrandecerla. No vino a violar ningún mandamiento. Hay algunos que dicen, no, él violó el sábado. No, hermano, si él hubiera violado el sábado, o hubiera violado algún mandamiento, el plan de la redención no habría tenido efecto. Él hubiera muerto y no hubiera resucitado,
y tú y yo estaríamos condenados a muerte. Pero vemos cómo Satanás, de una manera muy sutil, usa a sus agentes para decir que Yeshua, Jesús, cuando vino, violó el sábado, y no se dan cuenta que la paga del pecado sería muerte, y él moriría y nunca podría haber resucitado, precisamente por haber transgredido algún mandamiento de la ley. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? ¿Violando la ley? No, hermano y hermana. Él vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Y con esa autoridad que tenía de ser un hombre perfecto, como tú y yo, él desea que lo seamos. En nuestra naturaleza pecaminosa debemos alcanzar la perfección y la santidad, porque sin santidad nadie verá a Elohim. Palabras que escribió Pablo, Shaul, a los hebreos en el capítulo 12, verso 14, y que también Pedro dice: sed santos, porque yo soy santo. Y la palabra santo significa apartado del pecado, hermano y hermana. Y todas las buenas nuevas se basan precisamente en ese poder que Yeshua tiene para que tú y yo, habiendo sido antes tremendos pecadores, ahora hayamos permitido que por medio de él transforme nuestra vieja naturaleza pecaminosa, heredada y cultivada, nos haga morir al viejo hombre y nos haga nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre, cumpliendo así la oración o lo que le dijo Yeshua a Nicodemo en aquella conversación nocturna: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Cuán pocos hablan del nuevo nacimiento, ¿verdad, hermano y hermana? Cuán pocos hablan de un cambio de nuestro carácter. Cuán pocos hablan de que tenemos que morir a mi viejo yo, que antes tanto tenía, para poder permitir ser ahora una nueva criatura. Y volviendo a 1 de Juan, capítulo 2, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora yo pregunto, si el no guardar sus mandamientos convierte al ser humano en un mentiroso y la verdad no está en él, porque el pecado no puede estar con la verdad, ¿qué va a suceder con los pecadores? ¿Qué va a suceder precisamente con aquellos que dicen yo le conozco, pero no guardan sus mandamientos y son mentirosos, porque la verdad no está en todos esos que dicen yo le conozco, pero no guardan sus mandamientos? ¿Qué sucederá con todos esos mentirosos? La respuesta la hallamos en la Escritura. Todo lo hallamos en la Escritura. El problema es dedicarle tiempo al estudio de la misma, tiempo y oración, para que el Espíritu de verdad nos dé discernimiento para poder entender y huir, no salir, huir de los engaños de Roma y del protestantismo apóstata y de las raíces hebreas, para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad, alejados de tanta tradición, alejados de tanta manipulación de la Escritura,
para poder ser parte del verdadero remanente que Elohim tiene en la tierra y que va a usar precisamente para proclamar el triple mensaje angelical, cosa que los católicos no entienden, el protestantismo apóstata no entiende, las raíces hebreas no entienden, el judaísmo no entiende, el mesianismo no entiende y por lo tanto nunca van a dar, nunca van a proclamar el último mensaje que debe ser dado al mundo entero para hacer la diferencia entre aquellos que aman al Creador y los mentirosos. ¿Qué sucederá con los mentirosos? Apocalipsis capítulo 21, verso 8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y escuchen bien, y todos los mentirosos, todos aquellos que dicen, no, yo conozco, pero no guardan sus mandamientos, todos aquellos que dicen, yo conozco, pero violan un mandamiento cualquiera, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué sucederá entonces con todos esos miles o millones de líderes, entre comillas, dirigentes de iglesias, dirigentes de ministerios independientes, dirigentes de asambleas, de keilas, de congregaciones mesiánicas que no están enseñando la verdad y por lo tanto están permitiendo que la feligresía siga violando un mandamiento de la ley, sea el que sea, y por lo tanto se convierten en mentirosos? ¿Qué sucederá con todos ellos? La Escritura me dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, después del milenio, tal como lo hallamos en Apocalipsis capítulo 20 y en el mismo capítulo 21, hermanos y hermanas que me escuchan. Para aquellos que dicen que la ley no hay que guardarla, para aquellos que dicen, no, la fe, yo tengo fe, pero esa fe no me lleva a obedecer, el mismo Saúl nos dice en Romanos capítulo 3, verso 31, luego, por la fe, invalidamos la ley. Hay algunos que presumen de tener fe. Yo tengo fe. Otros dicen, yo tengo emuná. Y quizá por decir emuná, que es en hebreo fe, quizá puedan presumir, dar a entender de que tienen lo que no tienen, porque es simplemente una expresión externa y no interna. Porque yo hablando con usted no tengo por qué pronunciar emuná, porque no me va a entender, pero sí puedo pronunciar, luego por la fe invalidamos la ley. Nos damos cuenta, y hay muchos que presumen de tener fe. No, yo tengo fe, yo tengo fe y yo tengo fe. Pero si ahora me dice, luego por la fe invalidamos la ley, la respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Saúl me está diciendo que la fe me tiene que llevar a obrar y guardar los mandamientos, guardar la ley. Porque la obediencia, la fe verdadera, la fe genuina, se demuestra en obras. Porque la fe sin obras es muerta.
Y Saúl me dice, luego por la fe invalidamos la ley. Luego por la fe puedo estar violando un mandamiento cualquiera. Luego por la fe puedo violar el cuarto mandamiento, el más pisoteado, el más despreciado, el más odiado por todos los habitantes de la tierra. El cuarto mandamiento, el día de Shabbat, el día de reposo bíblico. Luego por la fe puedo transgredir algún mandamiento de la ley porque ahora soy salvo por gracia. Saúl, como los truenos en el monte del Sinaí, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y un poco más adelante, en el mismo libro de Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2, nos vuelve a hacer ahora otra pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Soy salvo por gracia, ya no hay ley que guardar. ¡Aleluya! ¡Amén! Eso dicen los dirigentes y con eso están engañando a los incautos. Saúl dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos transgrediendo algún mandamiento de la ley? Porque el pecado es infracción de la ley. El pecado es transgresión de la ley para que la gracia abunde. No sé si usted llega a captar este mensaje. Usted que puede decir, somos salvos por gracia, y ya no hay ley que guardar. Saúl me está diciendo todo lo contrario, hermano y hermana, que la gracia es la que me lleva a obedecer los mandamientos de Elohim para ser salvos precisamente por esa gracia, por ese don inmerecido, de haber pasado antes de pecador a no pecador, de haber pasado de hijo de Satán como pecador a hijo de Elohim, y el hijo de Elohim, dice 1 Juan capítulo 3, no practica el pecado. Y no puede pecar porque la simiente de Yeshua está en él. El carácter de Yeshua está en él. Y Saúl está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera podremos seguir pecando. Y nos da la respuesta más clara. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte al pecado es la muerte a mi viejo yo. La muerte a mi viejo hombre. La muerte a tu vieja mujer. La muerte a esos deseos carnales que antes podíamos tener en nuestro cuerpo. Y cuando hablo de deseos carnales, no estoy hablando simplemente al sexo, sino a complacer inclusive también nuestro paladar, que estaba totalmente pervertido, y a seguir complaciéndonos de todas esas fiestas que el mundo antes tanto nos ofrecía y nos gustaba. ¿Entendemos? Y nos sigue diciendo el verso 11, 12 y el 14 del mismo capítulo 6 de Romanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua, Adón nuestro. Verso 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Entendemos? La única forma de guardar la ley es que el pecado no domine nuestra mente, que el pecado no reine en nosotros,
que si cometemos un pecado sea un pecado casual, provisional, imprevisto, de una forma sin querer, pero no que sigamos cometiendo pecado, me confieso, lo arrepiento y vuelvo a seguir pecando, vuelvo a arrepentirme, vuelvo a confesarlo y vuelvo a seguir pecando. Eso no ha habido perdón y por lo tanto el pecado sigue todavía reinando en nuestro cuerpo, reinando en tu vida. Y el verso 14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es en este contexto, hermano y hermana, cuando el pecado no reina en mí, cuando por su gracia morando en mí, cuando por su gracia morando contigo, morando con usted, hayamos vencido el pecado, ya no estaremos sujetos a la condenación de la ley por ser transgresores, sino que estaremos ahora bajo la gracia, y la gracia es la perfecta obediencia a todos sus mandamientos. Y es en esa condición que Pablo dijo a los hermanos de Éfeso, porque por gracia sois salvos. ¿Entendemos? Cuando el pecado ya no reina en nosotros y hemos sido transformados en nuevas criaturas, dejando el pecado con todas las consecuencias en el fondo del mar, habiéndolo entregado todo a aquel que tiene poder para darnos el perdón y la victoria, pasamos de muerte a vida. Entonces ya no estamos bajo los efectos de la esclavitud del pecado, sino que vivimos ahora bajo la gracia. La gracia es la perfecta obediencia a nuestro Padre Celestial, al habernos liberado de la esclavitud del pecado. Por gracia sois salvos, es lo que está diciendo Saúl a los santos y fieles, a los que antes éramos tremendos pecadores, pero que al contemplar a aquel que dio su vida por ti y por mí, al contemplarle a él, permitimos que nuestra vieja naturaleza sea transformada, nos da poder para abandonar la carga del pecado que antes tanto nos había esclavizado, nos hace ser nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas, le amamos y guardamos sus mandamientos, y estamos bajo la gracia, y es cuando entendemos, porque por gracia sois salvos. Y es el mismo Saúl que nos sigue diciendo, en el mismo libro de Romanos capítulo 6, versos 15 al 17, lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Primero aparece la palabra ley. Antes leímos acerca de la fe. Ahora aparece la ley y la gracia. Y Saúl hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta de Saúl? En ninguna manera. En ninguna manera podemos seguir pecando. Y nos dice él, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién quieres estar sometido? ¿Al autor del pecado? ¿A Satanás? Que te está diciendo, somos salvos por gracia y no hay ley que guardar. ¿Quieres seguir siendo esclavo de Satanás? ¿O quieres vivir ahora bajo los efectos de la gracia? Y Saúl dice, pero gracias a Elohim, que aunque erais
tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido, ahora estamos obedeciendo de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y nos dice en el verso 22 y 23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que entendemos que la ley está vigente, ahora que entendemos que mi amor hacia el Redentor está revelado en la obediencia a sus mandamientos, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es perfecta obediencia, hermano y hermana. La vida eterna solamente se va a dar a aquellos que hoy son realmente los que aman al Creador, guardando sus mandamientos, porque la vida eterna no se le puede conceder a un pecador no arrepentido de sus pecados, si conoció la ley y no quiso obedecerla. Otra cosa diferente es aquel que no conoció y murió sin conocer. Y de eso hay millones que murieron sin conocer la ley. Y Pablo dice que conforme a la ley seremos juzgados. El que no recibió la ley, el que no conoció la ley, nunca será juzgado por aquella ley que nunca conoció y será juzgado por los hechos, por la vida y por las obras que él hizo durante el tiempo que estuvo aquí en esta tierra. Pero para nosotros hoy, que tenemos el privilegio de conocer la Escritura, el gran problema es seguir al hombre y a la mujer. Ese es el gran problema del mundo protestante y del judío mesiánico. Siguen al hombre, siguen a la mujer, que Satanás los emplea con palabras o con escritos sutiles precisamente para engañarlos. Porque la Escritura es clara. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque nos dice a continuación, porque la paga del pecado es muerte. La paga que todos van a recibir o recibiremos si estamos violando algún mandamiento y no nos hemos arrepentido antes de nuestra muerte o antes de que finalice nuestro tiempo de gracia. Saúl dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yahshua, Adón nuestro. Entendemos, hermano y hermana, si me amas, guarda mis mandamientos. Palabras que pronunció la majestad del cielo y que hallamos en las buenas nuevas de Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de nuestro amor a Él no es de boquilla, hermano y hermana. La prueba de nuestro amor hacia Él se revela guardando sus mandamientos. Y no son solamente 10 mandamientos los que hay que guardar. Las fiestas solemnes también son mandamientos. La correcta alimentación también es mandamiento. Hay mandamientos que están mucho más allá de los 10 mandamientos que el mundo en general conoce, pero que la gran mayoría desprecia por el gran prejuicio que hay contra la verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y precisamente a la conclusión de este triple mensaje final que va a ser dado al mundo entero, en el mismo capítulo 14 del Apocalipsis, verso 12, dice, aquí está
la paciencia de los santos. En un mundo en convulsión, en un mundo tremendamente agitado por todo lo que está sucediendo a nivel mundial, mientras la gran mayoría acusa a esa pequeña manada que sigue observando el cuarto mandamiento, el día de Shabbat, el día de sábado, en lugar de estar adorando a la bestia y a su imagen en el primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol, que la Iglesia Católica lo impondrá como si fuera el séptimo día de la semana. En ese mundo agitado por todo lo que estará sucediendo, a la conclusión de este triple mensaje angelical que compone el Evangelio eterno, Juan, en la isla rocosa de Patmos, en aquella visión que tuvo en un día de Shabbat, en un día de reposo, en el único día bíblicamente hablando que dice que es dueño del día de reposo, el Shabbat, al recibir esa visión, él contempla cómo a la conclusión del triple mensaje angelical vio una cantidad de personas sin especificar que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yahshua. ¿Entendemos? En medio de un mundo en caos, en medio de un mundo en crisis, las ovejas perdidas, aquellos que nunca escucharon la verdad para este tiempo del fin, al escuchar la verdad en cuanto al día de reposo bíblico, aceptarán las verdades bíblicas y formarán parte de ese grupo de personas que a nivel mundial guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. ¿Entendemos? ¿Qué carácter tendrán estos que guardarán los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua? Notemos que el verbo es tiempo presente, los que guardan. Hoy también, hermano y hermana, hoy también, porque si yo no guardo sus mandamientos y desprecio estas verdades y soy llevado al descanso de una manera imprevista o lo que fuera, y conociendo la verdad en cuanto al sábado, conociendo la verdad en cuanto a la observancia a toda la ley, la desprecio, no estoy guardando sus mandamientos, seré un mentiroso, y como mentiroso es pecador, la paga del pecado será muerte, y los muertos, los mentirosos, por causa del pecado, serán lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda, como hemos leído antes en Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Qué carácter tendrán los que guardan hoy y los que guarden los mandamientos a la conclusión del triple mensaje angelical? Tendrán el carácter de Yahshua, hermano y hermana, porque él guardó los mandamientos de su Padre. Serán o seremos uno con él, cumpliéndose la oración que hallamos en Juan capítulo 17. Y esto es lo más hermoso de las buenas nuevas del plan de la salvación, hermano y hermana. Esas son las buenas nuevas del plan de la salvación. Pasar de muerte a vida, haber sido tremendos pecadores, hombres, mujeres tremendamente pecadores, ahora por su gracia ser nuevas criaturas, amándole, guardando sus mandamientos, y nos hace pasar de hijos del trueno a hijos de Elohim, para que podamos reflejar su carácter, para que seamos uno con él. Porque la fe, hay muchos que presumen de tener fe, y la falsificación satánica de la fe es precisamente presumir de lo que no se tiene. Porque Tiago dice
En el capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces la fe me tiene que llevar a obrar. Si la fe no me lleva a obrar, a obedecer los mandamientos, la fe es muerta. Entonces no tengo fe, tengo simplemente presunción, y la presunción es la falsificación satánica de la fe, la falsificación satánica de la verdad. ¿Entendemos? Y precisamente esos que tienen fe, esos que estarán viviendo bajo los efectos de la gracia, nos dice en Apocalipsis 22, verso 14, dichosos, felices, gozosos, bendecidos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, verso 14, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, no entra nadie que en esta generación haya escuchado la verdad en cuanto a la observancia de la ley y la desprecie, aunque sea despreciando simplemente el mandamiento más pisoteado, despreciado y odiado por toda la humanidad como es el día de reposo bíblico. ¿Entendemos, hermano y hermana? Voy a ir concluyendo. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 27. Romanos capítulo 9, verso 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Israel significa vencedor. No significa ningún estado geográfico. Israel significa vencedor. También Isaías clama tocante a Israel. Muchos dicen que son israelitas, que son judíos, que son mesiánicos, que están dentro de las raíces hebreas, que están dentro de las dos casas, Efraín y Judá. Muchos dicen, el protestantismo dice, pero la Escritura me dice, si fuere el número de los hijos de Israel, si fuere el número de los hijos de los protestantes apóstatas como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Un remanente pequeño. Remanente significa pequeño. Y en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos, capítulo 11, repito, versos 4 y 5, haciendo referencia a la experiencia de Elías en el Monte Carmelo, que pensaba que estaba solo, pero habían 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pablo, en esa carta a los romanos, en ese capítulo 11 que lleva como título el remanente de Israel, dice en el verso 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. En este tiempo del fin igual. No serán 7000, serán duplos, triples, lo que sea de 7000. Será una gran cantidad, serán millares de millares, millones de personas quizá, que a nivel mundial no doblen sus rodillas ante Baal, adorando al domingo, ni a la bestia, ni a su imagen, y como antaño se mantendrán fieles, a pesar de las circunstancias tan adversas que puedan vivir, porque aman al Creador, guardando sus mandamientos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido y por gracia. ¿Entendemos? La Escritura, para ir concluyendo, hermano y hermana, nos dice, en palabras del mismo Redentor, Mateo capítulo 7, versos 15 al 20, lleva como título, por sus frutos los conoceréis. Y nos dice, guardaos de los falsos profetas,
guardaos de todas esas personas que están entre vosotros con el título de pastor, de ministro, de profeta, de apóstol, de moré, de rabino, de lo que sea, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son la perfecta obediencia, hermano y hermana. Los frutos son la perfecta obediencia para permitir que el carácter de Yeshua more en nosotros y transforme nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada, y nos haga nuevas criaturas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, tiempo presente hoy, tiempo presente mañana, tiempo presente siempre, hasta que finalice el tiempo de gracia. Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, a no estar adorando ni a la bestia ni a su imagen, cuando sea impuesto el domingo como día de obligación mundial en este tiempo del fin. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tú, Ruach, siga haciendo la obra con todas aquellas personas que te buscan y puedan conocer la verdad y salir de tantos engaños para poder adorarte en espíritu y en verdad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por los mensajes que aparecen en pantalla. Ahora, a la conclusión, estaré viéndolos y respondiéndoles conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que tengan un feliz resto de día de reposo y por mi parte, hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche, que estaremos retomando nuestra programación, siempre si nuestro Padre Celestial me sigue dando salud y vida, porque todo está en sus manos. Ahora estamos vivos, pero dentro de medio minuto no sabemos qué va a pasar de nosotros. Repito, tengan un feliz y bendecido día de reposo, es mi deseo y oración.